Caen 2 por meter cadáver de bebé en penal. De lucha por el control y 3 multihomicidios en 3 días consecutivos en Michoacán. Y normalistas echaron tráiler a la Guardia Nacional. Miren, ahí veo un tráiler sin... Bienvenidos al Caporal del 4 de febrero. ¡Comenzamos! En Musquis, Coahuila, un bebé de 2 años de edad fue amarrado de pies y manos por su mamá, quien también, por cierto, le tapó la boca. La amiga de la madre grabó la escena y subió el video a las redes sociales. El niño ya fue rescatado y está bajo la tutela del Estado, y las 2 mujeres se encuentran arrestadas. Te muestro imágenes solo de la madre, por respeto al menor de edad. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que fueron detenidas 2 mujeres por el caso de Tadeo. El bebé exhumado de un panteón en Iztapalapa, Ciudad de México, e introducido al penal de San Miguel, en Puebla. Mediante este comunicado que ves en pantalla, la Fiscalía informó que la primera detenida es la responsable de introducir el cuerpo al centro penitenciario, en tanto que la segunda era la custodia que permitió la entrada. Tienen información para también solicitar la detención de otro custodio y de otros reos más. Vaya ironía, detener a otros 2 ya detenidos. Los 3 acusados también señalados de participar en el mismo delito. Los reos serán acusados de violar la Ley General de Salud, infracciones a leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones y asociación delictuosa, en tanto que los custodios serán acusados de encubrimiento e incumplimiento de un deber legal. Hasta este momento, la Fiscalía del Estado no ha aclarado el motivo por el cual fue introducido el bebé al penal, aunque el gobernador, el morenista Miguel Barbosa, ha dicho qué es lo que presumiblemente no han encontrado. pero hasta ahorita no se ha encontrado ninguna motivación que tenga que ver con introducción de drogas en el cuerpo del menor, del niño, ¿sí? Ni otra motivación de tipo de hechizos, prácticas esotéricas, no se ha encontrado. Entonces, este es un asunto de presión, de lucha por el control, y todo está enlazado. La mañana de este martes, 1 de febrero, en el municipio de Guadalupe, en el estado de Zacatecas, policías de la estatal preventiva fueron atacados por sorpresa en la comunidad de Tacualeiche. Hubo un policía lesionado con heridas que afortunadamente no pusieron en riesgo su vida. Pese a que fue realizado un operativo, no hubo detenidos reportados. Se trató con de la primera agresión a policías en febrero en Zacatecas, luego de que en enero fueron 12 los asesinados en ese estado, pese al reforzamiento de la seguridad en las últimas semanas, incluso por cientos de elementos federales. En tanto, este jueves 3 de febrero en Cocotitlán, Estado de México, fueron encontrados los cuerpos de 2 hombres con un tiro en la cabeza, amarrados de pies y manos y dejados en un camino de terracería. Autoridades informaron que las víctimas fueron ejecutadas en un lugar y abandonadas en otro. Hasta el momento en que estoy haciendo este video no han sido reportadas personas detenidas, y también este mismo jueves 3 de febrero fueron encontradas otras 4 personas en Morelia, Michoacán, una mujer y 3 hombres. Y digo otras 4 porque se trata del tercer hallazgo consecutivo con características similares. La mañana del martes 1 de febrero fueron encontrados 4 cuerpos maniatados y signos de violencia en Tinguindín. La mañana del miércoles 2 de febrero fueron encontrados otros 4 en la misma zona. Y la mañana de este jueves, otros 4, pero ahora dentro del municipio de Morelia, sin reporte de detenidos por ninguno de los 3 multihomicidios. Este hecho también ocurrió en una entidad en donde ha habido un reforzamiento de la seguridad, incluso con elementos federales, en una entidad en donde hemos visto episodios como niños detenidos por atacar al ejército, pobladores increpando al ejército. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Váyase, pues! ¡Váyase, pues! ¡Ya les dije! ¡No tiene nada!
haciendo el general? ¡Ánimos! Están tirando aquí corto. En San Luis Potosí, capital, 4 personas fueron asesinadas dentro de una casa. Las autoridades se enteraron tras recibir un reporte de una balacera, pero a su llegada encontraron solamente los cuerpos. Se trató de la 8ª muerte violenta en menos de 48 horas en la capital, entidad que también ha sido reforzada con 400 elementos del ejército en la última semana de enero. El día de hoy tengo el gusto de decirles que vamos a incrementar los efectivos militares en el estado de San Luis Potosí, en todas las áreas del estado, con 400 elementos. Se van a incrementar los efectivos que tenemos desplegado a lo largo y ancho del estado, divididos en 3 áreas, de acuerdo a la problemática que se ha presentado. ¿Y qué ha pasado? ¿Que normalistas han atacado a la Guardia Nacional? Bueno, en los últimos días han sido tomadas las casetas en la autopista del Sol en varias ocasiones. Papás, por ejemplo, papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa lo hicieron para exigir justicia y también para financiar su movimiento, ante lo cual han sido movilizados elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de Guerrero con el objetivo de recuperar el control de las casetas, acto que fue condenado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que acusó tanto a la Guardia Nacional como a los policías de actos de intimidación y censura. Pero los intentos de toma de casetas continuaron. Ante esta situación, la Guardia Nacional cortó el paso en la caseta Palo Blanco para impedir que normalistas lleguen a tomar la caseta y cobren a los automovilistas. Al lugar llegaron normalistas y se toparon con la caseta resguardada y en respuesta echaron explosivos, piedras y botellas. La Guardia Nacional respondió entonces a los normalistas con gases lacrimógenos. Los normalistas decidieron tomar un tráiler, bajaron al conductor, aprovecharon la pendiente para echarles el tractocamión a los elementos de la Guardia Nacional. Los agentes lograron esquivar el tractocamión, pero el tráiler se estampó contra una instalación a unos metros de la caseta de cobro. Por toda la Gresca, la Guardia Nacional ha reportado a 14 de sus elementos heridos. Ahí quedó la protesta. La Guardia Nacional aseguró que actuó en todo momento con respeto a los derechos humanos. Estamos nuevamente en una situación en donde los habitantes se vuelcan en contra de nuestras autoridades. Esto fue lo que se vivió hace apenas unas horas. Te le muestro las imágenes, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Es un camión de... Y ahí vienen, en efecto, ahí vienen. Así que miren que hasta la Guardia Nacional empieza a correr, cheque usted. Miren, ahí va un tráiler no lleva pasajero, no lleva chofer. Ese tráiler de Soriana no lleva chofer, se acaba de estampar, cheque usted. ¡Sálganse! ¡Va a explotar!